habéis sido hechos cercanos para la sangre de Cristo. Quiero que sepas que no importa cómo te sientas, hoy tú estás arriba y estás cerca de Dios. Esa es la promesa que nos dice la palabra en Efesios. Entonces, pues vamos a empezar en nuestro cuarto de guerra, nuestro cuarto de oración o nuestro espacio de oración para pedir las peticiones delante de Dios en esta semana. Hay que invitar a nuestro Señor todos los días que esté con nosotros, porque si confiamos en Él, pues todas las cosas van a venir con añadidura, ¿verdad? Como dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces, primeramente tenemos que buscar su rostro. Si nosotros sabemos que ya tenemos ese encuentro, como nos dice esta promesa, entonces tenemos que empezar, porque dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces tenemos que confiar, amén. Tenemos que estar nosotros preparados para cualquier circunstancia, porque tenemos esa bella promesa y sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces, te quiero invitar que esta semana que viene, esta semana estemos más cerca de lo acostumbrado, que tengamos nosotros esas peticiones delante y esas intercesiones delante de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que nos escucha, un Dios todopoderoso, el cual siempre está atento a nosotros. Amén. Entonces, abre las puertas, esas puertas que a lo mejor tenías cerradas en algún momento, ábrelas, abre tu corazón para que nuestro Señor Jesucristo esté dentro de nosotros, que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos dé sabiduría e inteligencia para cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras decisiones. Amén. Entonces, hermanos, pues con esta palabra vamos a orar por este servicio. Señor, si gusta ponerse de pie, por favor, para orar por este servicio que Dios nos ha preparado. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, Padre Santo, porque grande ha sido tu misericordia por cada uno de nosotros, Señor. Que tu gracia, Señor, siempre nos ha arropado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque confiamos plenamente en ti, Señor, porque por ti, Señor, estamos aquí presentes, Señor, con un propósito, Señor, el cual tú nos tienes en nuestras vidas, Señor. Pedimos al Espíritu Santo que guíe este servicio, Señor, que él guíe al pastor, que todo lo que sea dicho aquí sea por obra del Espíritu Santo y que caiga en tierra fértil, Señor. Gracias, Señor, por este momento y esta oportunidad que nos da de estar en coinonía con todos nuestros hermanos aquí, Señor, fieles a ti, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias. Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos a la misión de la comercial. Damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez, por segunda vez, siéntanse como en casa y dispongan su corazón para adorar y alabar el santo nombre de nuestro Señor. Amén. Yo buscaba un Salvador.
gozando, hermano? Aleluya. Tenemos un Dios grande y poderoso, ¿sabía? Él es el Rey de reyes y Señor de señores, aquel que tiene todo poder y toda majestad.
digno de ser alabado y exaltado, Señor. Aleluya a tu nombre, mi Señor. Sí, Señor. Tú eres digno, Señor. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor. Nada, mi Señor. Nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Viviste para en soledad morir como una flor y sobre todo pensaste en mí por amor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí.
es el Cordero, aquel que fue sin mancha y que fue perfecto, que fue obediente, aquel que no se aferró a su deidad, sino que se humilló y vino a caminar en este mundo. Caminó entre nosotros y dio su vida para perdonarnos, para reconciliarnos con el Padre. Como diste este canto, Él fue como una flor que alguien pisoteó. Pero ¿sabe qué? Ese alguien fuimos nosotros, que en algún tiempo le rechazamos y fuimos ajenos y fuimos lejanos y fuimos indiferentes a Él. Pero bendito su nombre y bendita su misericordia, que hoy estamos aquí y con lazos de amor nos ha traído a su presencia y nos ha lavado, y hoy somos sus hijos y hoy gozamos de esa libertad preciosa para estar en su presencia y adorar su santo nombre. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de recibir esta alabanza y esta adoración, mi Señor. Gracias, Padre, por ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro consuelo. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Señor. Por el solo afecto de tu amor y de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y glorificamos. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Y así, hermanos, despedimos a los pequeños para que pasen a sus aulas y nos disponemos a escuchar de la porción que el Señor hoy ha preparado para nosotros. Amén. Gracias. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Santiago. Estamos estudiando de manera expositiva y verso a verso el libro de Santiago. Les pido si me acompañan al capítulo 1, versos 12 al 18. Me indica con un amén cuando esté ahí. Yo voy a leer la porción, usted me sigue con su vista y oramos para poner este tiempo en manos del Señor. ¿Sí? Dice el libro de Santiago, la carta escrita por Santiago, capítulo 1, verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, por esta porción, Señor, que tú has preparado para nosotros, Señor. Dispón nuestra vida, dispón nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor,
para que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Discierna las intenciones de nuestro corazón, Señor. Nos ayude, Señor, nos redarguya, Señor, nos corrija, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender esta tu preciosa palabra, Señor. Este precioso maná del cielo, Señor, que tú hoy has preparado para nosotros, Señor. Úsame, Señor, como un canal de bendición, Señor. Úsame, Señor, para exponer tu palabra de manera correcta, Señor. Quita de mí toda palabra torpe, Señor, y que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar la exposición del libro de Santiago. Recordemos que desde hace algunas semanas hemos iniciado esta exposición desde los primeros versículos. Recordemos que esta carta fue escrita por Santiago, hermano de Jesús. Va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Estamos hablando de la iglesia primitiva. En este tiempo el Señor recién había sido crucificado, había ascendido al cielo, había derramado del Espíritu Santo, y la iglesia primitiva es iniciada. Sin embargo, por la persecución que había en ese entonces, esas 12 tribus, esa iglesia primitiva es dispersa en las diferentes regiones, y Santiago escribe esta carta. Recordemos, como lo dijimos en semanas anteriores, esta carta es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Entonces Santiago les habla a esos primeros creyentes, a esos nuevos creyentes, principalmente judíos que habían creído en el Señor, tanto judíos pobres como judíos ricos, gente que por esta persecución incluso estaba considerando abandonar la fe. Les habla de las pruebas, les dice que debemos resistir las pruebas, que las pruebas producen paciencia, y que Dios desea que seamos cabales y perfectos, que toda prueba el Señor la usa para perfeccionarnos, para hacernos más completos, más íntegros. Debemos entender que toda prueba tiene un propósito glorioso, y que si no tenemos el entendimiento, el discernimiento para comprender el por qué y para qué de cada proceso, de cada prueba o aflicción por la que estamos pasando, en semanas anteriores, hace un par de semanas, hablamos de la sabiduría, que debemos pedirle sabiduría al Señor, es decir, un corazón sabio y entendido para comprender cuál es el propósito glorioso de cada una de esas aflicciones por la que estamos pasando. La semana pasada el pastor Alfredo nos compartió porción que habla de los ricos y de los pobres, y el Señor a través de su escritura dice que el pobre debe gloriarse, porque a pesar de que es de humilde condición, él ha recibido una adopción en Cristo Jesús, una posición privilegiada que ante los ojos de los hombres podría parecer que es un hombre humilde, pobre, que no tiene recursos, pero ante los ojos del Señor tiene tanta estima que incluso veremos más adelante le llama bienaventurados. Pero también el pastor nos hablaba de los ricos, y que aquel rico, aquella persona que tiene abundancia de bienes, pero que confía en esos bienes, perecerá como la flor del campo. ¿Por qué? Porque esos bienes, esas riquezas no lo van a salvar. Cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la aflicción, esos recursos no le van a servir. Lo que él necesita es a Cristo. Hablábamos, y la semana pasada compartía con el pastor Alfredo, que el Señor nos da la capacidad de disfrutar lo que Él por su gracia nos permite tener, ¿sí? Entonces, que el rico debe confiar en el Señor y no en sus bienes materiales. Pero ahora el escritor de la carta nos invita a hacer una nueva reflexión acerca de las aflicciones, de la tribulación y de las dificultades de la vida. Santiago nos recuerda que todo creyente debe tener una actitud de gozo, como lo dijimos ahorita, pero corona esta reflexión primero hablándole a los aprobados, es decir, aquellos que han resistido pruebas, que han resistido tentaciones, y les llama bienaventurados, y les recuerda que su actitud de perseverancia los llevará al cumplimiento de una promesa del Señor. Lo veremos más adelante. ¿Cuál es esa promesa? Lo leíamos precisamente en el versículo 12. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. También les recuerda que la tentación no proviene de Dios.
y que si caemos en ella es porque somos propios de nuestra propia concupiscencia, dando luz al pecado. Pero vayamos por el principio. Veíamos la primera porción del verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Y quién es un bienaventurado? La palabra bienaventurado proviene del griego makarios, y es esta misma palabra que Jesús utilizó cuando dio el Sermón del Monte en Mateo 5. Recordemos que esta carta de Santiago está íntimamente relacionada con el Sermón del Monte. Podríamos decir que una persona bienaventurada es una persona que vive feliz, contenta, que vive sin preocupaciones, sin aflicciones, sin problemas o conflictos. Y pudiéramos decir, esa persona es bienaventurada, porque es feliz, porque no tiene problemas. Pero la palabra bienaventurado es mucho más profundo que la simple felicidad. Todos vivimos en busca de la felicidad. Todos buscamos una persona con quien hacer nuestra vida, con quien casarnos. Buscamos todos un trabajo estable, todos buscamos mejorar nuestro salario, todos buscamos tener una vida holgada, cómoda, un mejor coche, etc. Pero todo esto está basado en estándares de acuerdo al sistema de valores de este mundo. ¿Qué pasa cuando alguno de estas situaciones falla? Es decir, cuando somos despedidos del trabajo, o cuando vienen los problemas en casa y estamos frente a una aflicción de un divorcio, una separación, o cuando viene la enfermedad. La verdad es que la felicidad o esa felicidad aparente termina. ¿Por qué? Porque es eso, es una felicidad aparente, porque no está basada en lo que verdaderamente significa para el Señor y desde el punto de vista de la Escritura ser bienaventurado. Si me acompaña al Evangelio de Mateo capítulo 5, vamos a Mateo capítulo 5, voy a leer algunas porciones del Sermón del Monte. Dice Mateo 5, verso 1: viendo la multitud, subió al monte, se refiere a Jesús, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También dice: bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, en los versos 7 y 8. Jesús en el Sermón del Monte hace una descripción de las características de un hombre o una mujer bienaventurada y les llama pobres de espíritu, les llama bienaventurados a los que lloran, a los que son mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, pero justicia del cielo, no justicia del mundo, a los que hacen misericordia, a los limpios de corazón, y muchos más atributos de un hombre o una mujer piadosa. Ahora contrastamos esto con lo que veíamos al principio. No tiene absolutamente nada que ver. Bienaventurado es aquel que tiene estas características en su vida, que es un hombre humilde, pero humilde de espíritu, porque reconoce que necesita del Señor. Entonces la bienaventuranza es más que una simple felicidad o alegría aparente. Es un estado de gozo profundo, es un estado de dependencia profunda, es un estado de comunión profunda con el Señor. Ese es un bienaventurado, aquel que confía completamente en el Señor. Esto es un estado completo de gozo que experimenta aquel que ha confiado en el Señor. Por eso es que puede soportar las pruebas y las tentaciones. ¿Por qué? Porque él es bienaventurado de acuerdo a lo que dice la Escritura. Todos debemos y deseamos o desearíamos ser llamados bienaventurados. Pero bueno, dice el verso 12, bienaventurado es el varón que soporta la tentación. ¿Y cómo puedo soportar la prueba? La palabra soportar significa tener encima algo que ejerce presión sobre nosotros, algo de peso sobre nosotros. Se refiere a una fuerza exterior que ejerce presión sobre nosotros mismos. Entonces, esa fuerza que es ejercida sobre el creyente es precisamente la prueba o tentación a la que es expuesto y debe resistir
porque en este caso su fe está siendo probada. Dice que se considera bienaventurado aquel que soporta fielmente la prueba, porque su fe es aprobada por el Señor. No solamente probada, sino aprobada. Es decir, permanece íntegro en medio de la aflicción. Ahora, no estamos hablando de que podemos ser aprobados hasta que la prueba termina, sino que cuando inicia el proceso de prueba o de aflicción y nosotros mantenemos una posición de fe firme y una confianza en el Señor completa, el Señor nos aprueba y Él nos ve con agrado y Él se glorifica en medio de esta aflicción o en medio de esta necesidad. Ahora bien, la prueba o la tentación son diferentes. Cuando preparaba este mensaje, recurría al pastor José Luis porque le decía, esta porción, ¿a qué se refiere? A prueba o tentación, porque algunos comentaristas lo manejaban de manera indistinta. Dice el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hay diferentes versiones de la escritura. La Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, refiriéndose a ambas. Dios habla hoy, dice, dichoso el hombre que soporta la prueba. En esta porción la palabra tentación es usada de manera indistinta con la palabra prueba. Cuando avanzaba en el estudio pude entender, el Señor me revelaba que toda tentación es una prueba en realidad. Al principio es una prueba. Entonces, pero hay una diferencia entre prueba y tentación. Una prueba es una aflicción, es una enfermedad, es una dificultad emocional, matrimonial, económica, etc. Una prueba es una circunstancia adversa de la cual el Señor ya desde antes nos había dicho que tendríamos aflicciones. Una prueba es una circunstancia que Dios permite que suceda siempre para bendecirnos, ya sea una aflicción o una enfermedad. Algunas veces es Dios quien pone la prueba, actuando de manera soberana sobre nosotros y con lazos de amor nos atrae a Él nuevamente, pero siempre para bendecirnos. Recordábamos que en semanas pasadas decíamos, el Señor tiene planes de bien y no de mal para sus hijos. Entonces, si el Señor permite pruebas, es para bendecirnos, nunca para hacernos daño. En cambio, la tentación es muy diferente en su significado. La tentación es una ocasión para pecar. Es decir, la tentación es un hecho o circunstancia por lo cual todos en esta vida vamos a pasar. Vamos a pasar de manera constante. Si no resistimos y por el contrario caemos, estaremos siendo presa de nuestros deseos pecaminosos. Entonces debemos entender que una prueba es una aflicción por una adversidad que usa el Señor para capacitarnos, para moldear nuestro carácter, pero una tentación es al contrario, es una ocasión que se presenta, que no viene de Dios, lo veremos más adelante, pero que es una ocasión que de ser concebida, esa tentación con nuestra concupiscencia, con nuestro deseo, y caemos en esa tentación, entonces da luz al pecado. De ambas el Señor nos invita a soportar, tanto de la prueba como de la tentación. Es por eso que la porción dice, bienaventurado el que soporta la prueba, porque cuando resista esa prueba, recibirá una corona de vida. Ahora bien, siempre ha existido una discusión respecto del origen de las pruebas y las tentaciones. La prueba, como dijimos, es una aflicción que Dios permite. En cambio, la tentación es un hecho o circunstancia que nosotros percibimos con nuestros sentidos, pero que es exterior de nosotros. La tentación no tiene su origen en el Señor. Ninguna tentación proviene del Señor. Nuestro Dios no es un Dios que esté esperando vernos caer. Si nosotros creemos que el Señor nos va a probar nuestra fe a través de una tentación, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque recordemos que una tentación es una situación para pecar, y el Señor nunca va a poner frente de nosotros una circunstancia para hacernos pecar. Hace un par de semanas comentamos que Dios no es como nosotros.
nosotros muchas veces somos tan viles y tan miserables que provocamos el tropiezo de nuestros hermanos e incluso nos alegramos de sus caídas. Pero el Señor no. Él se compadece de nosotros cuando por nuestras debilidades caemos. Él es un Padre siempre amoroso. Él no desea vernos pecar. Él vino a traernos libertad. Él vino a perdonar nuestros pecados. Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Ahora, cuando nosotros soportamos y resistimos la prueba, hay una recompensa. Dice Santiago 1:12 que recibiremos una corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El creyente genuino es aquel que ha perseverado en la fe, que ha permanecido en el camino del Señor, aquel que ha sido aprobado por Dios. Todo aquel que ha sido aprobado y que ha demostrado con su paciencia que su fe es auténtica, será recompensado por el Señor con una corona de vida. En la antigüedad las coronas se utilizaban para premiar a los que competían en los juegos. La corona también es un símbolo de realeza, pero en este caso no estamos hablando de una corona física, estamos hablando de un galardón que el Señor tiene preparado para nosotros cuando lleguemos a la patria celestial. El Señor nos dará esa recompensa que es como cuando la Escritura dice que el Señor dice: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es ese gozo que experimentará el Señor cuando nosotros hayamos corrido esta carrera de fe, que hayamos resistido las pruebas, hayamos resistido las aflicciones y lleguemos a esa patria celestial. Esta corona de vida no es la salvación misma, y es importante que todo creyente pueda entender y podamos entender que esta corona o este galardón es una recompensa que el Señor ha preparado, pero que no es la salvación, no es la vida eterna. Porque si así fuera, yo con mis acciones, resistiendo la prueba, podría alcanzar salvación, y la salvación se recibe por gracia. Le pido si me acompañan a 1 de Timoteo capítulo 4, verso 6. 1 de Timoteo capítulo 4, verso 6. Es una carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le escribe a Timoteo y le explica: Timoteo, mi tiempo en esta tierra está por terminar, pero ¿sabes qué? Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Le dice: me espera un galardón. Aquí lo llama corona de justicia, pero en realidad es ese mismo galardón, es esa misma recompensa o reconocimiento que el Señor nos dará. Pablo le llama juez justo y le dice que este galardón lo prometió a todos los que aman su venida. Es decir, no es un galardón para mí, Pablo, sino para todos los que aman su venida. Si me acompaña también a Apocalipsis capítulo 2 verso 10. Apocalipsis capítulo 2 verso 10. Dice la Escritura: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esto es en el tiempo de la gran tribulación, y es mi deseo que ninguno de los que estamos aquí pasemos por ese proceso. Pero la Escritura, incluso para aquellos que estando en la gran tribulación perseveran al final, les dice que también el Señor ha preparado un galardón, una recompensa. Tal vez no sería necesario, incluso no es necesario que el Señor nos premie. Su salvación es suficiente, la vida eterna que el Señor nos ha regalado es suficiente, pero el Señor nos ama tanto
que prepara este galardón para cuando lleguemos a la patria celestial. Él nos recompensará, Él nos dirá: entra en el gozo de tu Señor, has peleado la buena batalla, has acabado la carrera, has guardado la fe. Entonces, la bienaventuranza, y quiero hacer una pequeña reflexión de esta parte. La bienaventuranza es un estado de paz profunda, es un estado de confianza y entrega completa por el Señor. Sabemos que las pruebas son aflicciones por las cuales Dios permite para que nosotros seamos aprobados. Lo veíamos en semanas anteriores. Las pruebas no son para ser vencidos, sino para que venzamos la adversidad. El Señor quiere prepararnos para la carrera que está por venir. En cambio, la tentación es una ocasión para pecar. Es un hecho o circunstancia que de manera constante se va a presentar en nuestra vida. Día a día, todos pasaremos por tentaciones, pero resistir es lo que el Señor demanda de nosotros, soportar esas pruebas y resistir esas tentaciones. Santiago nos dice que el creyente que soporta las pruebas y resiste las tentaciones será llamado bienaventurado, y que al resistir y soportar alcanzará cada vez una mayor madurez espiritual. Decía el pastor las semanas pasadas: nunca seremos igual después de pasar una prueba o aflicción. Después de haber sido pasados por fuego, la verdad es que nunca seremos igual. El Señor va a ir perfeccionándonos, va a ir afirmando nuestra fe, va a ir moldeando nuestro carácter, y la verdad es que también va a ir quitando las impurezas, todo aquello que nos estorba y que son piedra de tropiezo para avanzar en esta carrera de fe. Como dice Pablo, peleemos la buena batalla y acabemos esta carrera fielmente guardando la fe. Ahora Santiago aborda un tema sumamente importante y que es la causa de nuestros tropiezos. Si me acompaña, bueno, estamos en Santiago 1:13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago es muy claro y va directo a la yugular y dice: nadie diga que la tentación viene de Dios. Y lo que hace es echar abajo la justificación de nuestro pecado. Porque muchas veces cuando pecamos decimos: es que fue la tentación y no pude resistir. Veremos más adelante que la verdad es que el Señor siempre nos da una salida. Cuando Santiago le escribe diciendo nadie diga, es categórico. Nadie puede decir que fue presa de una tentación de Dios, o incluso nadie puede decir que fue tentado por Dios de manera indirecta. Simplemente Dios no tiene nada que ver con las tentaciones. El hombre siempre busca justificar su pecado atribuyendo la culpa en alguien más. Hermanos, esa es nuestra naturaleza vil. El primer hombre, Adán, conocemos esta historia, pecaron, y cuando fueron confrontados con el Señor, ¿cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste me dio de comer. Pareciera que en este pasaje Adán le está echando la culpa a la mujer. Lo cierto es que si leemos con calma, dice: la mujer que tú me diste. Adán le está echando la culpa al Señor, diciendo: esa mujer que tú me diste me hizo pecar. Es decir, yo no soy responsable de haber pecado. Sin embargo, Santiago les aclara a los nuevos creyentes, a este pueblo judío que estaba disperso, que las tentaciones que enfrentamos no provienen de Dios. Él no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta a nadie. Dios es un Padre siempre bueno. Él no es un Dios que nos haga caer. Él no va a provocar nuestro pecado. Él no va a provocar nuestra caída. Él no pone trampas para hacernos pecar y luego venir y echarnos en cara que pecamos. Ese es el diablo. Dios desea perfeccionarnos y usa para nuestro bien todas las circunstancias por las cuales como creyentes atravesamos. Entonces podemos entender que la tentación es exterior, no está dentro, es exterior. La encontramos de muchas y muy diferentes maneras.
hasta el cristiano más espiritual no podrá escapar de las tentaciones, porque no es algo que surja desde su interior, sino que se presenta en la vida. Dice, ninguna tentación tiene la capacidad de hacer caer a nuestro maestro, pues en él no hay pecado. Esto refiriéndose a la parte de la escritura que dice que Dios no puede ser tentado por el mal. La palabra que Santiago utiliza en el origen se escribe como apeirastos, que significa invencible. Esto es para dejar muy en claro que Dios no puede ser vencido por el mal. Él es invencible, Él es todopoderoso. Por eso Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, en el sentido de que no puede ser vencido, pues en Él no hay pecado. Pero en el hombre, como usted y como yo, la tentación se presenta de muchas y diferentes maneras. Yo enunciaba algunas. Es un coche con las llaves puestas en un estacionamiento público. Es una discusión en la cual estás a punto de levantar la voz e incluso maldecir. Es una botella de vino o de alcohol sobre la mesa que a tus ojos resulta apetecible. Es un dinero ajeno que pasa por nuestras manos y del cual nadie nos ve y podemos tomar. Es una forma de mujer u hombre distinto a nuestro esposo o esposa con quien estamos teniendo una conversación no adecuada. Es una forma de propuesta de determinada cosa que no agrada al Señor. Y así pudiéramos enumerar 1000 tentaciones que se presentan en nuestra vida. Si me acompaña 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Y este es el apóstol Pablo en la carta a los Corintios y les dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El apóstol Pablo nos dice que toda tentación es humana y por tanto ninguna tentación proviene de Dios. Confirma lo que escribe Santiago. Dios, por su fidelidad y misericordia, nos ha capacitado para resistir esas tentaciones. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que si hay una tentación que se presenta, el Señor también nos ha capacitado para que podamos resistir. Vayamos a 2 historias contenidas en la Escritura en la cual hombres de Dios fueron tentados. Si me acompaña a Génesis capítulo 36, versos 7 al 9. Es Génesis capítulo 36, versos 7 al 9. Esta es la historia de José. Dice el verso 7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José fue tentado por la esposa de Potifar, quien le invitó a dormir con ella. Pero José resistió la tentación y dijo: ¿cómo haré yo esto a mi señor? No se refería a Potifar, que era su amo, se refería a nuestro Señor. Es decir, José puso en alta estima a nuestro Señor y dijo: ¿cómo yo voy a pecar en contra de Dios? Tiempo después, José asumió una posición importante en Egipto, solo después de Faraón, y Dios lo usó y fue muy bendecido. Sin duda, Dios recompensa a aquel que actúa conforme a su voluntad. Vayamos a la otra cara de la moneda. Si me acompaña a 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2. 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2. Dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Ahora vemos una historia diametralmente opuesta. También un hombre del Señor, un hombre de Dios, que había sido puesto en una posición de privilegio, pero que en este caso David vio a Betsabé mientras ella se bañaba, la mandó llamar y durmió con ella. Este hombre no resistió la tentación, sino que la manda llamar, duerme con ella, y la vida y los años venideros están llenos de sangre. El pecado trae consecuencias, claro que trae consecuencias, muchas, y muchas son muy dolorosas. El desenlace de esta historia está lleno de sangre, la sangre de Urías Heteo, a quien David envió a la guerra, la sangre de uno de sus hijos y la violación de una de sus hijas. Esta es la consecuencia del pecado de David. David había descuidado su relación con Dios, no había estado mortificando su carne de manera constante. Por el contrario, hubo algo dentro de él que tuvo mayor peso en su corazón, algo que fue como un empujón al precipicio. ¿Qué fue lo que sucedió en David? David era un rey puesto por el Señor en una situación de privilegio. Había puesto el Señor riquezas en su mano, un ejército poderoso. ¿Qué fue lo que sucedió con David? Lo que había dentro de David se llama concupiscencia. Esto nos lleva al siguiente verso. El verso 13 de Santiago 1 nos dice que cuando alguno es tentado, no es tentado por parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo de bienes materiales, es un deseo sexual exacerbado o desordenado, es lujuria, enajenación, es corrupción del corazón. Podemos ver que la concupiscencia es el deseo que nace desde el interior, que, como dice Santiago, es propia. No estamos hablando de la concupiscencia del que está sentado al lado mío, estamos hablando de la concupiscencia que está dentro de nuestro interior y que nos es propia, a mí y a todos los que estamos en este lugar. ¿Qué pasa cuando somos probados a través de una tentación? Nuestros ojos ven la tentación como algo apetecible y muchas veces algo bueno. La tentación muchas veces va a venir a nuestra vida como disfrazado de una bendición o de algo que aparentemente es bueno. La tentación primero nos atrae, primero llama nuestra atención, se cruza en nuestro camino y después nos seduce. Se muestra como algo apetecible a nuestros sentidos, como algo antojable y aparentemente algo bueno. Esto es muy peligroso si no lo discernimos de manera adecuada y oportunamente. Un comentarista, John MacArthur, dice que así como los animales caen en las trampas, nosotros sucumbimos a la tentación cuando nuestra propia concupiscencia nos atrae a las cosas malas que apelan a nuestros deseos carnales. Permítame ejemplificarlo de esta manera. Cuando vamos de pesca, todos utilizamos un anzuelo y una carnada. La carnada es un alimento, es una lombriz, es un animal que ponemos sobre el anzuelo. El anzuelo debe estar siempre oculto. ¿Para qué? Para que aquel pez que lo vea, no vea el anzuelo, vea la lombriz, vea la carnada, y que a sus ojos le resulte apetecible para que pueda aproximarse, venir y comer. Por eso decíamos que muchas veces la tentación no va a venir en forma de anzuelo, no va a venir en forma de maldición, viene en forma de algo apetecible y muchas veces en forma de algo aparentemente bueno. Como decíamos, la carnada es la lombriz y es un alimento apetecible para el pez. En este ejemplo que estamos utilizando, muchos peces verán la carnada
Los que han ido de pesca, yo no he ido muchas veces, un par de veces, lanzas el anzuelo, lanzas la carnada, y aunque haya peces ahí, no siempre va a picar el anzuelo. Es decir, va a haber muchos peces que van a ver la carnada y no les resulta apetecible, pero habrá uno con deseos de hambre, en este caso, que actúan con base en instinto, pero que verá esa carnada como algo apetecible, vendrá y morderá, y al principio puede ser algo aparentemente bueno, pero ¿cuál es el propósito del anzuelo? Los que conocen el anzuelo sabrán que es un dispositivo puntiagudo, que lo que busca es penetrar a la boca del pez, gancharlo y no permitir que se vaya, no permitir que se suelte. El deseo que nace en ese pez es una concupiscencia. Ellos actúan con base en instintos. Ahora traigámoslo a nosotros. Cuando vemos una tentación, parece ser algo bueno. Venimos, caemos, somos seducidos, caemos, y entonces lo que sucede es que nuestra concupiscencia interior nos hace pecar, y la consecuencia de esto es la muerte. Cuando Eva fue engañada por la serpiente, le presentó el fruto del árbol como algo apetecible. Ella vio con sus ojos y le pareció que ese fruto era bueno, pero detrás de esto estaba la muerte. La concupiscencia interior es esto que nace dentro del corazón y que está ligado a nuestra naturaleza pecaminosa. Si me acompañan al libro de Romanos, capítulo 8, verso 24. Es Romanos capítulo 8, verso 24. Dice la palabra: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué palabra tan más dura. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que el apóstol Pablo habla de este clamor es: yo sé que soy un miserable porque dentro de mí hay algo que me hace pecar. En esta misma porción, en versos anteriores, dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto nos pone en una perspectiva correcta. No busquemos culpables fuera de nosotros. Si hemos pecado, si usted y yo hemos caído en pecado, no busquemos una justificación fuera de nosotros. No busquemos una justificación en la tentación que pasó enfrente de nosotros. La culpa está dentro de nosotros y en esa concupiscencia interior, en esos deseos que hay en nuestro interior y que nos hacen pecar. Este deseo de pecar está en nosotros, porque cuando la tentación, es decir, la oportunidad de pecar, se presenta frente a nuestros ojos y coincide con nuestros deseos carnales, se concibe el pecado. Esto nos lleva al siguiente versículo, y que trata precisamente de la concepción del pecado. Dice el verso 15 de Santiago 1: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Hermanos, no toda tentación conlleva pecado. Para que el pecado sea engendrado, dice la palabra, es necesario que haya una unión de dos elementos. ¿Cuáles son estos? La tentación y la concupiscencia interior. Por eso la Escritura nos dice en 1 Corintios 10:13: fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará la salida para que podamos soportar.
Es decir, para que podamos resistir la tentación, el Señor nos ha capacitado. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Siempre tendremos la posibilidad de resistir esta prueba de fe cuando pongamos en alta estima a Dios en nuestra vida, cuando alimentemos nuestro espíritu en comunión con Él, cuando no contristemos el Espíritu de verdad que mora en nosotros. Y como dijo el apóstol en Romanos, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Es decir, lo que dice el apóstol Pablo, aunque tengo un cuerpo de pecado, aunque en mí mora el pecado, yo mortificaré mi carne. ¿Cómo? Sirviendo a la ley de Dios con mi mente. Sirvamos a esta ley de Dios, a esta escritura preciosa, meditemos en su palabra, vengamos y doblemos rodillas, fortalezcamos nuestro espíritu, mortifiquemos nuestra carne y nuestros deseos desordenados. Oremos constantemente. Esa es la forma en que nosotros vamos a resistir la tentación. Hay dentro de nosotros un ayudador. Esto que acabo de decirles no lo vamos a hacer nosotros. Es el Señor gobernando nuestra vida a través del espíritu de poder, de amor y de dominio propio que el Señor nos ha dotado. El Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos librará de toda tentación si usted voluntariamente hace morir su carne y permite que Él gobierne en su interior. Hermanos, necesitamos esa ayuda del Señor. Si nosotros creemos que nosotros mismos podemos resistir la tentación, estamos equivocados. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, alimentar este espíritu, venir constantemente en oración y ruego, venir y depender del Señor, venir y confiar del Señor, alimentarnos de su palabra, meditar en su palabra. Santiago no se ha olvidado de los que en algún momento no hemos resistido la tentación y por el contrario hemos pecado. Y él nos dice en el verso 16, amados míos, no erréis. Es decir, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Santiago les dice, no se equivoquen. La tentación no viene de Dios. Pero ¿saben qué? Si viene de Dios, ¿saben qué? Si viene de lo alto, lo que viene de lo alto es toda buena dádiva y todo don perfecto. Buscaba el significado de dádiva y de don y significan exactamente lo mismo. Un regalo de nuestro Señor. Que si viene del cielo, el maná que alimentó al pueblo de Israel en el desierto y les enseñó a depender constantemente de Él. El Señor les dio un mandato y les dijo, salgan de mañana, busquen el maná, ahí estará, pero salgan todos los días. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Les estaba enseñando a depender de Él. No intentemos depender o sentirnos autosuficientes porque vamos a fallar. Este alimento que sí vino del cielo, como es el maná, les ayudó a sobrevivir y a depender del Señor. Les invito a ponerse de pie y meditemos en esta palabra. ¿Sabe que sí viene del cielo? Su Hijo amado Jesús, este gran Salvador, este Mesías prometido. Él es el Padre de las luces que tuvo misericordia por ti y por mí. Porque a pesar de no haber resistido las tentaciones y por el contrario haber pecado,
y sobre todo haber pecado contra Él, Él tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo para hacernos libres. En Él podemos ser libres de toda tentación. Si nosotros fortalecemos nuestro espíritu, si nosotros mortificamos nuestra carne, si nosotros ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, no seremos seducidos, porque estaremos fortaleciendo el espíritu de amor y de dominio propio que el Señor nos ha dotado. Tú y yo podemos ser libres de la tentación. Tú y yo podemos ser libres del pecado si ponemos toda nuestra confianza en el Señor y decidimos entregarle a Él las riendas de nuestra vida. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es siempre bueno, Él es siempre misericordioso. Él nos dará la salida. ¿Sabes qué sí descendió del cielo? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dijo que nos enviaría un consolador y un ayudador. Él sí viene del cielo. Él nos ha dado un Espíritu de verdad que mora en nosotros. No intentemos soportar las tentaciones por nosotros mismos, porque vamos a caer, porque vamos a fallar como David. ¿Y sabes qué? Vamos a provocar dolor, vamos a lastimar a la gente que nos ama. Su reino está en nosotros a través del Espíritu Santo. Este mensaje primero fue para mí, porque si aquí hay un pecador, yo soy el primero, que en algún tiempo no resistí la tentación y también pequé contra Dios. Pero ¿sabes qué? En Él hay perdón. Hubo perdón para mí y hay perdón para ti. El verso 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él de su voluntad nos ha hecho libres. Libres a través de su verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios envió a su único Hijo a morir en una cruz por ti y por mí. Él ha abierto el camino de vuelta al Padre. Y si tú por alguna situación has pecado contra Dios, en Él hay perdón de pecados. Si hoy tú decides entregar tu vida a Cristo, si hoy tú decides reconciliarte con el Señor, la fe en Cristo Jesús nos hace libres. Libres de todo aquello que nuestras propias fuerzas no podemos. Hoy, con su gran poder, Él puede obrar en nosotros para ser victoriosos, para ayudarnos a resistir toda prueba y toda tentación. La tentación estará ahí, eso tenlo por seguro. La tentación seguirá estando ahí. Pero si hoy tú decides hacer morir nuestra carne, pero si hoy tú decides entregarle todo al Señor, Él con su gran poder y a través del Espíritu Santo que obra en nosotros nos ayudará a soportar toda prueba y resistir toda tentación.
Dice la palabra que nosotros somos sus primicias. De entre toda la creación, no hay nada más precioso para nuestro Dios que tú y que yo. Rindamos a Él nuestra vida. Rindamos a Él nuestro corazón. Y que Él sea lo más preciado para nosotros. Vengamos a Él en arrepentimiento y ruego. Que Él no desecha un corazón contrito y humillado. Si hubo perdón para mí, hay perdón para ti. Y como te decía, la tentación ahí va a estar. Y seguiremos pasando por pruebas y aflicciones. Y seguiremos pasando por tentaciones. Pero si tú le rindes las riendas, si tú le rindes tu vida y le das las riendas de tu vida al Señor, Él nos ayudará a soportar pruebas, aflicciones, enfermedad, tribulación, angustia, problemas económicos, problemas en casa, adicciones, alcoholismo. De todo el Señor nos puede hacer libres. Ven en arrepentimiento a Él. Dile: Señor, perdóname, he pecado contra ti, y aunque no soy digno de ser llamado tu hijo, Señor, te pido que me hagas como el más humilde de tus hijos, Señor. Esa fue la oración del hijo pródigo, y su padre lo recibió e hizo fiesta. Y si hoy tú te arrepientes, habrá fiesta en los cielos. Y si tú hoy le rindes tu vida al Señor, habrá fiesta en los cielos, porque se habrá ganado un alma más para Cristo. Vengamos a Él en arrepentimiento y ruego. Sí, Señor. La palabra ha sido predicada, y sin duda alguna todos los que estamos aquí, cada uno saben lo que ha batallado por muchos años. Cada uno puede reconocer en qué es lo que ha batallado. Algunos pudiera ser algunas adicciones, y creo que la mayoría lo podemos asociar con adicciones. Pero pudiera ser también que la tentación de cada uno sea el no buscar de Dios, que no te quieras acercar al Señor. Pero la palabra es muy clara, ha sido muy clara y ha sido predicada de una manera muy hermosa. Y lo único que te puedo decir es de que si tú has recibido el mensaje de parte del Señor, hoy tú tomes una decisión en tu vida. Y hoy tú le digas a Dios que fortalezca tu vida espiritual para que no vuelvas a ser el mismo. Creo que el ejemplo que dio el hermano, creo que aplica para todos nosotros. Creo que nos deberíamos de cansar de ser esos pececitos que día con día muerden ese anzuelo. Creo que el Señor nos tiene algo mejor. Creo que el Señor tiene algo mejor para tu vida. Y sé que si no hemos podido, y sé que si hemos fallado en morder ese anzuelo, es simplemente por una razón: que necesitamos tener nuestra intimidad con Dios. Necesitas abrir tu corazón al Señor. Necesitas entender que tú solo no puedes. Escucha este canto y habla con el Señor. Yo me entrego con
Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego, quiero serle fiel. Te damos las gracias, Padre Celestial, en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor, porque sin duda alguna habla nuestras vidas, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra condición. Tú sabes, Señor, cómo estamos delante de ti, Señor. Y la palabra hoy se ha predicado. Y si tú has entendido que este mensaje es para ti, si tú has entendido que tú necesitas reconocer que necesitas a Dios en tu vida para poder seguir avanzando, es necesario que en esta noche tú le digas a Dios: Señor, yo te necesito como nunca antes. Yo había escuchado de ti, Señor. Tengo años haber escuchado de ti, pero hoy me doy cuenta que mi vida ha sido de pecado en pecado y que me han pasado los años, Señor, y he sido víctima, Señor, de las tentaciones. Y si tú deseas en esta noche abrir tu corazón al Señor, y si tú te quieres reconciliar con Él, si tú te quieres salir hoy de una manera libre, experimentar el amor y la misericordia del Señor en tu vida, porque tal vez aquel pecado que cometiste, porque tal vez en aquella ocasión que caíste en la tentación, hasta el día de hoy sigue mortificando tu vida, y el enemigo viene y te susurra al oído diciéndote que no eres digno ni siquiera de entrar a una iglesia por aquel pecado que cometiste. Pero tú necesitas entender que el amor y la misericordia del Señor está vigente en tu vida y en mi vida. Que no importa lo que el enemigo te diga, déjame decirte algo: el Señor quiere limpiar tu corazón en esta noche. El Señor quiere perdonar tus pecados, te quiere hacer libre, pero está en que tú decidas experimentar el amor y la misericordia del Señor. Sí, el pecado te aleja del Señor, sí te aleja. Es más, cuando caes en la tentación, claro. Por eso el enemigo ha tomado parte de ahí. Pero tú necesitas entender que cuando alguien clama pidiendo misericordia, el Señor escucha tu clamor. El Señor escucha
tus palabras de arrepentimiento. Y si tú en esta noche, tú le quieres pedir perdón al Señor, si tú en esta noche te quieres reconciliar con el Señor, repita esas palabras después de mí. Dile: Señor Jesús, en esta noche he comprendido que soy un pecador, Señor. Necesito más de ti. Ya te conocía, pero me alejé de ti. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Hoy entiendo lo que hiciste por mí. Ayúdame a seguir en tu camino, entendiendo que yo solo no puedo, que necesito de tu Espíritu Santo en mi vida. Por eso hoy, Señor, te pido que habites dentro de mí y me ayudes a seguir avanzando. Te necesito como nunca antes. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hoy hubo corazones que se reconciliaron con el Señor, si hoy hubo personas que hoy abrieron su corazón, y sabes que este tema que se predicó es bien importante porque es del día con día, de las tentaciones. Pero tú necesitas entender que aunque en el pasado te hayas equivocado, la misericordia del Señor está vigente el día de hoy. Amén. Aunque venga el enemigo y te diga que no eres digna, que no eres digno de pararte en una iglesia. Es más, cuando venga y te diga que no eres digno ni siquiera de pararte para predicar, para cantar, para abrir un servicio, miserable es el enemigo. Porque aunque venga y te lo diga, es por una razón. Porque el enemigo está asusado lo que el Señor va a hacer en sus manos. El enemigo tiene miedo de lo que tú te vas a convertir en las manos del Señor. Porque aquel que era drogadicto, porque aquel que era alcohólico, porque aquel que era chismoso, porque aquel que andaba en la hechicería, en la brujería, porque aquel que era mujeriego, porque aquel que le golpeaba a su esposa, porque aquel que era lo que tú quieras, en las manos del Señor las vidas son transformadas. Por eso el enemigo tiene miedo. Por eso el enemigo viene y te susurra que no te acerques a una iglesia, haciéndote creer que no vas a encontrar perdón. Pero miserable es el enemigo, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, resucitando el tercer día. Y por eso el Espíritu Santo hoy está aquí, limpiando tu corazón, haciéndote sentir amado, no rechazado. Tal vez la gente te va a rechazar por lo que hiciste, pero encontramos misericordia y perdón puro en el Señor. Tú tienes que salir de este lugar sabiendo que tú has sido perdonado por Dios, y que tal vez aunque caíste en la tentación, todavía hay oportunidad para ti. Una historia nueva se escribe a partir del día de hoy para aquellas personas que hoy se reconciliaron con el Señor y que pidieron perdón. Si tú has sentido ese amor del Señor, si tú has sentido ese perdón del Señor, porque no le das un fuerte aplauso a Cristo, porque Él es digno, Él es santo, y solamente nos queda decirle: gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. ¿Le dan gloria a Dios? Así damos lugar para recoger la ofrenda. Gracias al Señor, amados hermanos, por todo lo que el Señor ha hecho martes a martes. El Señor es bueno. El Señor es muy, muy bueno en nuestra vida. Así voy a dar lugar a nuestra hermana Dulce. El Señor les bendiga. Amén. Un poquito de tal, no se crea. No es cierto. Dios les bendiga, amén. Qué bueno que puede estar usted aquí, deleitarnos, amén, con la palabra del Señor, amén, porque Dios es bueno, amén. Y así como en esta tarde, noche ya, nos gozamos con la palabra, nos vamos a gozar de ofrendarle al Señor, amén. Amén. Dice así la Escritura. Dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo,
para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y lo dice, inténtalo. Y luego, pongámoslo a prueba. Sus cosechas están abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Amén. ¿Quién dice amén conmigo? Amén. Dice aquí en esta nueva traducción, dice, inténtenlo. En la Reina Valera dice, probadme. Amén. Y esta, aparte de la escritura, es la única parte donde nosotros vamos a poder constatar, amén, de que el Señor dice, pruébeme, inténtenlo, amén, demos lo mejor al Señor, amén. Hay una parte de la escritura que dice, de lo tuyo recibimos, Señor, de tu mano recibimos, dice, de eso, Señor, te damos a ti. Entonces, ¿quién no ha recibido lo mejor del Señor? Amén, todos hemos recibido, amén, lo mejor del Señor, amén. Oramos al Señor, Padre, en esta hermosa noche. Queremos darte gracias y alabanza, mi Dios, porque tú eres tan bueno con nosotros, Padre. Y hoy queremos ofrendar, queremos darte, Señor, a ti, todo lo que tú nos das con abundancia de manos, Señor, en nuestras vidas. Yo te ruego que tú bendigas, Señor, aquel que en esta hermosa noche puede ofrendar y aquella que no, Padre, porque tú sabes, Señor, aleluya, todas las cosas. Yo te ruego que tú lo bendigas, Padre, que así como dice tu palabra, un día poder intentarlo, un día poder comprobar, Señor, y probarte, Padre, así como dice tu escritura, tú abrirás, Señor, las ventanas de los cielos y derramarás sobre tu pueblo bendición, Señor, aleluya, hasta que sobre y abunde. Te damos gracias, Señor. Enséñanos día a día, Señor, a darte a ti, Señor, lo mejor de nosotros, no solamente lo monetario, Padre, sino en todo lo que hagamos, Señor. Aleluya, demos lo mejor para ti, nuestro tiempo, Señor, nuestro servicio, Padre, a ti, Señor, dar lo mejor, Padre, de nuestra vida, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos alabanza, amén y amén. Sí, Señor. Sí. Sí, Señor. Te cantamos porque eres digno. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Si te lo sabes, cántalo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Le decimos grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en
Padre, te damos las gracias en esta noche por tu palabra, por tu presencia, Señor, porque sin duda alguna has hablado en nuestra vida. Sé, Padre Celestial, que tú estarás obrando en cada una de las vidas, Señor. Sé que tú estarás redarguyendo a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que tú estarás fortaleciendo las vidas, Señor, de aquellos que te claman, Señor, aquellos que desean, Señor, ser mejores cada día y agradarte a ti, mi Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú vayas con cada uno de nosotros. Ve con cada uno de mis hermanos, Señor, a sus hogares. Cuídalos, Señor, guárdalos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.